Bueno, bienvenidos. La propuesta hoy es hablar de dos temas. En la primera parte de la charla hablar sobre las gunas o cualidades y en la segunda parte hacer una introducción de lo que es la alimentación y como dirigiéndola hacia los doyas. Después quedaría para la última charla hacer como una integración de qué síntomas presentan los doyas cuando se desequilibran y cuando se armonizan y qué tipo de alimentación por doya más específico. Así que la idea es ahora empezar con las tres gunas. ¿Sí? ¿Están listos? Sí. Bueno. A ver. ¿Esto se ve bien, este color? Sí. Bueno. Las gunas se traducen como las tres cualidades, pero en realidad guna quiere decir lo que une. Es aquello que nos une al mundo exterior muchas veces, si no tenemos precaución. Y como cualidad se puede entender que toda la materia en el universo está en una de tres formas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene una de estas tres cualidades. La mayoría de las formas tienen las tres cualidades y se van alternando entre sí. Vamos a ver las primeros por arriba y después un poco entrando a cada una. Es sattvas, rayas y tamas. Esta es una de las teorías fundantes de la Ayurveda, como la de los 5 elementos o los 3 doyas. Son teorías fundantes y van a permear todo el conocimiento ayurvédico. Entonces, Sat es verdad. O sea, Sattvas es aquello que nos conduce hacia la verdad, que nos propone encontrarnos con la verdad. Es un estado en el que hay armonía, predispone a la paz interior, a la unión. Rajas es la fuerza del movimiento. Todo lo que tenga energía en un punto representa rayas. Y es una fuerza del movimiento y por tanto nos saca hacia afuera. Es la fuerza que se relaciona con la transformación también. Y tamas es el estado de pesadez o de inercia, de estancamiento, lo más parecido a la forma, a cuando algo se vuelve denso. Si bien todo podemos ver si predomina un estado u otro, cuando estamos haciendo un análisis o una evaluación de cómo está una persona, es muy importante, más allá del doya que tiene la persona, ver cuál de estos tres estados predomina a nivel mental, porque nos va a rearmar el tratamiento, por decirlo de alguna manera, o reorientar el tratamiento. Depende si la persona está sátvica, rayásica o tamásica. ¿Se entiende? Y dentro de estos estados, que en general son fluctuantes, ¿cuál está predominando? Entonces, la charla de hoy va a estar dirigida a evaluar estas tres gunas a nivel mental, más allá de lo que ocurre en el resto de la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza las tres fuerzas son necesarias, porque yo necesito momentos de transformación, momentos de armonía y estabilidad y momentos donde las cosas se estanquen o se destruyan, ¿sí? Y vuelva otra vez. Yo necesito este ciclo en la naturaleza. Pero en la mente no. En la mente, si bien están los tres estados, yo debo cultivar sattvas. Ese es el objetivo del tratamiento ayurvédico, finalmente es encontrar el sattvas, porque en el estado de sattvas ya hay salud. Yo voy a estar en armonía, voy a estar en paz interior. Y la salud es un emergente de eso, de estar establecido en mí mismo, no proyectado hacia el exterior. Entonces, ahora vamos a ir hablando de las tres y siempre contemplándolas a nivel mental. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de sattvas. Entonces, sattvas es ese estado que posee la misma naturaleza que la verdad, sat. Puede equipararse a la conciencia.
Dentro del estado de sattvas hay como diferentes niveles de sattvas. Está el sattvas, el paquete común, digamos, el más básico, ¿sí? Donde todavía hay ciertas agitaciones, pero predomina el estado de paz interior sobre los otros y hay suficiente presencia enraizada, suficiente paz interior enraizada como para que la persona pueda hacer uso de su discernimiento y de su libre albedrío, ¿sí? Entonces, en el combo básico de sattvas yo tengo ya paz interior suficiente o presencia suficiente como para poder, ante lo que está ocurriendo, correrme de mi interpretación personal, de tomármelo personalmente, salir yo de la escena, poder ver el conjunto, interpretar que hay un aprendizaje escondido en la forma. Entonces me voy más allá de la forma y busco el aprendizaje escondido en la forma, ¿sí? Y de este estado yo puedo elegir. Uso mi discernimiento para buscar el aprendizaje escondido en la forma. Buscar el aprendizaje escondido en la forma me permite elegir qué tipo de acción me va a permitir mayor paz interior, mayor armonía y sobre todo mayor amorosidad o mayor unión con lo que está ocurriendo, ¿sí? Yo en este estado tengo la capacidad de ver todas las partes. Puedo ver lo que está ocurriendo, ¿sí? Se parece mucho al estado del Buddhi que habíamos visto en la mente. Pero sobre todo, el estado de sattvas es un estado que me propone salir de mi mente condicionada, porque de golpe en mi mapa de opciones no hay una única razón por lo que está ocurriendo esto. Yo no me lo estoy tomando personal, mi interpretación personal deja de ser la única interpretación posible y se empiezan a abrir cada vez más opciones. Y en una de esas opciones yo sé que hay escondida una forma de ver las cosas que me da paz. Entonces, solamente abriendo eso uno puede decir, yo no lo encontré aún. Yo no encontré la forma de ver esto que suceda de forma que yo esté en paz conmigo y con los demás. Por ahí no la encontré todavía. Pero ya hacer este primer clic me pone en un estado de sattvas de combo básico, que es al menos yo ya no estoy reaccionando ante lo que ocurre como que es algo malo. Me dejo abierta esta posibilidad. Después, se puede equiparar al estado de conciencia, a un estado de luz. Esta paz me da cierta armonía. Y para estar en armonía yo debo comprender que soy parte de un sistema, soy parte del todo. Entonces, para llegar a sattvas, que ahora lo vamos a ver al final, es necesario cultivar la aceptación, como un rendirse a la inteligencia universal y saber que yo soy parte de una fuerza mayor. Esto implica soltar el ego. La consecuencia de entender esto y ver que había un aprendizaje escondido en cada una de las cosas que ocurre es que el amor empieza a hacerse universal, porque ya ahora el amor no depende de lo que una persona haga. Yo ya sé que hay otra energía actuando debajo que me está proponiendo aprendizajes, aún en las formas que considero desagradables. Y al contactar con eso hay amor, hay aceptación, hay entendimiento. ¿Dudas con sattvas? ¿No? Bien. Entonces, a una persona, sea vata, sea pita o sea kapha, si está en un estado sátvico, probablemente esté sin síntomas o con algún síntoma que acaba de aparecer, pero que está buscando el aprendizaje que está escondido en él para poder volver a reencontrar su paz. No está peleado con la enfermedad, entiende que la enfermedad también es un aprendizaje y un mensaje, ¿sí? Pero entonces la persona que está en un estado sátvico, nosotros podemos acompañarla en el proceso, pero es muy probable que encuentre su propio camino. Por ahí con alguna ayuda, con
Alguna conducción, esta persona se ha hecho responsable de su vida y de su aprendizaje. No está proyectando afuera que otra persona le solucione. ¿Sí? Esta persona sabe que es la creadora de lo que está ocurriendo y que puede llegar a entender este mensaje. ¿Mm? Entonces un buen consejo para alguien que está en un estado sátvico es, ante todo, confía en tu intuición. Esta sería la alimentación ideal para Vata. Pero si tu intuición te dice que un alimento particular recomendado para Vata no te hace bien, no lo consumas. Porque la persona sátrica está en contacto con su cuerpo, con lo que su cuerpo siente, está en contacto con el entorno y tiene la pausa suficiente para elegir. Entonces no está siendo avasallada por sus emociones y por sus impulsos. ¿Sí? Vamos con rayas. Rayas quiere decir mancha o humo. Es la mente agitada por el deseo. Es la pasión, ¿sí? Es cuando yo estoy lanzado hacia afuera. Hay algo en el exterior que me va a dar la felicidad. Hay algo en el exterior que yo deseo poseer. Entonces, cuando yo estoy lanzado hacia el exterior, me vuelvo sumamente inestable como estructura. Y la persona que vive en rayas suele hacer como un ping-pong emocional donde pasa de estar lanzado hacia el exterior, conseguir lo que quiere, darse cuenta que aún no está en paz, no consiguió la alegría, no ha evolucionado nada, aunque consiguió la conquista que buscaba, y cae hacia tamas. ¿Sí? Entonces pasa del placer al dolor, del deseo al rechazo o al conflicto. La mayoría de las personas en Occidente vivimos en estados rayásicos, más o menos, y vamos alternando entre un estado u otro. Es necesario tomar conciencia que cuando estamos acá arriba, estimulados, llenos de placer o agitados por el deseo, por la pasión, parece algo bueno, pero ese estado es tan inestable, como tan combustible, por decirlo de alguna manera, que termina siempre agotándose a sí mismo. Y cuando se consume ese estímulo que me mantenía activo, la caída es inevitable. Y o recurro a alguna droga porque no puedo manejar la frustración que me genera estar acá abajo, o en algún momento uno de estos dolores me va a resultar tan pero tan intenso que voy a decir, necesito salir de este samsara, necesito salir de esta ida y vuelta entre el dolor, el placer, el dolor, el dolor, el placer. Necesito salir de acá. Entonces, por eso Eckhart Tolle dice que el dolor es el gran maestro espiritual de Occidente, porque la mayor parte de Occidente está en un estado rayásico, más o menos, y a veces un dolor muy grande es la única puerta que tenemos para proponernos despertar, para dejar salir este ping-pong, porque nuestra mente, que cultiva este estado, ahora vamos a ver, no es inocente. Cuando estamos en el placer nos olvidamos fácilmente que en 5 minutos podemos estar acá abajo, mañana podemos estar acá abajo. Entonces ando buscando a mi media naranja, al celular último, a la última tecnología, al negocio más grande, a cuando me den el aumento. Siempre hay un proyecto afuera que me va a dar mi felicidad, pero es una felicidad muy transitoria, ¿sí? Entonces es inestable, esta es la característica, es transitorio. La alegría que da sattvas es una alegría estable, es una alegría más suave pero más plena, porque toma todos los aspectos y no depende de nada exterior, es un estado interior. En cambio esto depende de algo exterior. Entonces, rayas va de la mano de los sentidos. Rayas es cuando la mente deriva su sentido de identidad de la información que los sentidos le traen. Y está convencido que todo lo que los sentidos le traen es el mundo real.
Y el mundo real distrae tanto, el mundo real entre comillas, ¿no? Y el mundo real me distrae tanto todo el tiempo que mi vida se vuelve como único objetivo conseguir la gratificación de los sentidos. Conseguir el próximo momento de placer, como la próxima dosis, por decirlo de alguna manera, de placer. Y mucha gente vive en este estado toda su vida, buscando la próxima gratificación de los sentidos. En este circuito. Una persona rayásica es una persona que es sumamente reactiva, va a responder inmediatamente a lo que está ocurriendo y sus opiniones son fuertes en general. Puede ser una opinión de ego en más o de ego en menos, ¿no? Puede ser una opinión fuerte de yo soy lo más o una opinión fuerte de es que yo no valgo para nada, pero la opinión es muy fuerte y cuesta salir de ese personaje, ¿sí? No hay una receptividad para ver qué es lo que está ocurriendo y qué tipo de postura debo tomar según lo que está pasando. La caída en el personaje es muy intensa. Bien. La propuesta de Rayas es, una vez que alguno de los circuitos de dolor me hizo un cimbronazo, un dolor muy intenso, y yo decido no volver a cultivar este espacio, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Y bajar la agitación, porque el estado rayásico es una distracción constante, y es el equivalente, ellos dicen, este humo es como las nubes que pasan, y cada vez que pasa una nube no me deja ver el sol. Entonces yo tengo una fuerza de energía ilimitada, básicamente soy Dios, y me lo olvido, y me vendo por unas monedas de placer. Entonces tengo una fuente de alegría y de paz interior y de amor inagotable en mí, si voy hacia adentro y la busco, y me la paso todo mi día buscando afuera monedas de ese tesoro, ¿sí? Como algo que me lo espeje transitoriamente, porque la mente con sus pensamientos agitados todo el tiempo no me deja ir hacia adentro, me distrae. Yo empiezo a ir para adentro, me saca, empiezo a ir para adentro, otra vez me saca. Ese es Rayas, ¿sí? ¿Preguntas de Rayas? María, vos decías que eso no importa el dosha que seas. No, no importa el dosha. Ahora vamos a ver ejemplos de Vata, Pitta y Kapha, sátrico, rayásico, tamásico. Tampoco importa si tenés uno desequilibrado en armonía, no. Eso es como un paralelo. Es un complementario. Tamas. Tamas quiere decir como inercia, ¿sí? Es el estado más denso de la forma. En la mente es la mente identificada con el cuerpo, o sea, es el ego. Es la mente identificada con el cuerpo, pero identificada con el cuerpo a un punto que ya no registra lo que siente, no registra el dolor que sus acciones producen en sí mismo y en los demás. Entonces, la característica de Tamas es la desconexión emocional. Uno ve una persona que tiene constantemente conductas destructivas para sí mismas o destructivas para su entorno y que no registra que está causando dolor en los demás y se está causando dolor a sí mismo. Puede dañar a otro, ¿sí? Es una persona con tendencia a la mentira, entonces le va a prometer al otro algo, no lo va a poder cumplir. Se va a prometer a sí mismo algo, no lo va a poder cumplir. Va a comer cosas que le hacen daño, va a fumar o puede drogarse, va a engañar a sus parejas, puede engañar a cualquiera. Son personas que son mentalmente poco confiables, muy autodestructivas, ¿sí? Muy autodestructivas y con tanta desconexión emocional que no registran el daño que están causando, no registran que se está acumulando sin parar dolor.
Y es un tema esto, porque a medida que siguen viviendo así van acumulando cada vez más y más dolor en sí mismos también. Porque el día que tomen un poquito de conciencia de lo que sus acciones generaron en los demás, empiezan a abrir una puerta a un dolor muy grande, a un arrepentimiento si se quiere. Entonces dan cada vez menos ganas de salir del estado tamásico. Muchas personas prefieren decir las cosas son así, la vida es así, la gente es así, las mujeres son así, los hombres son así, los países son así, los presidentes son así. Basta, no cambio. Me declaro en este estado. Y esto es cuestión del destino. Hay una inteligencia que determina, un poco cruel, que determina que las cosas sean así. Y estas personas no se hacen para nada responsables de sí mismas ni del dolor que causan. Son personas que no se bañan seguido en general, que su casa no está limpia, no les gusta mucho el orden, no les gusta la limpieza. Y están tan desconectados que la única forma en la que el espíritu o la inteligencia universal o Dios les va a poder mandar una señal de que se han desviado violentamente del camino y están mirándose así, va a ser a través de una enfermedad. Porque lo único que existe para esta persona es su cuerpo y su realidad, y las emociones no existen. Entonces, la única forma en la que le van a venir los mensajes es a través de una enfermedad, porque es lo único que miran. ¿Cómo tamas está relacionado? Es la mente identificada con el cuerpo, como el ego, ¿sí? Es un estado que genera separación. Esta persona se siente desconectada, está desconectada de lo que siente, de sus emociones y además está desconectada del entorno, entonces genera separación. Esta persona está convencida que está sola en el mundo. ¿Sí? Son estados muy comunes en las personas deprimidas, depresivas. Esto es una creencia nomás de que están solas. Han configurado su vida de manera tal que piensan que es posible estar solo inclusive. Que lo que piensan no afecta a su entorno. Que lo que hacen no afecta a su entorno, que no somos todos parte de un solo magma de energía. Esto es problema mío. No existe el problema mío, es simplemente una forma de ver tamásica del mundo. ¿Sí? Donde yo pienso que puedo armar una cápsula y que mis cuantos no salpiquen a los demás. No se puede. Esta persona no se hace responsable de lo que sus pensamientos y sus acciones generan en los demás, porque cree que la separación es posible. Y vive de esa manera. Por eso también tienden a veces a la codicia o a agarrar primero para ellos, porque es como un sálvese quien pueda un poco. Y de hecho, en este concepto de la separación, cuando aparece la enfermedad es el enemigo, no es parte de su sistema. Hay que separarla, hay que sacarla, hay que operarla, atacarla, ¿sí? Porque el principio que rige la mente es la separación en este caso. ¿Preguntas hasta acá? Lo que me olvidé de decir, que ahora lo voy a poner en el resumen final, así no se mezcla. Y una persona que está en este estado, ¿cómo...? Sí. Ahora vamos. Entonces, vamos a ver... No terminé de preguntar. Sí, ya vamos. Ahora es el tratamiento. Entonces, vamos a ver... Sí, son bien extremos. A veces hay como matices. Claro. Muchos estamos en rayas, al menos parte del tiempo, y algunas personas están rayásicas, a veces se ponen tamásicas, algunas personas estamos entre sáttvicas y rayásicas, y así vamos pasando, y la idea es ir cultivando cada vez más sattvas. Pero vamos a suponer que hicimos más o menos un diagnóstico. Entonces, vamos a ver más o menos cómo sería una mente pita, vata o kapha, sátvica, rayásica o tamásica, ¿sí? Y una vez que hicimos medianamente el diagnóstico de cómo está, qué propuesta, o sobre todo para nosotros, qué propuesta nos hacemos de tratamiento, entre comillas. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, lo que quería decir que me faltó, entonces lo voy a decir ahora, que es que la mente rayásica, lo mismo que la mente tamásica, vive en separación, la mente rayásica vive en fragmentación. Esto quiere decir que está en incoherencia.
tiene muchos programas contradictorios, es una mente agitada por el deseo, entonces pone esta intención, porque de a ratos toca sattvas, conecta con el amor, ay, yo quiero esto, quiero el amor, quiero la unión, pero a los 2 segundos la distrae algo por un sentido y se va para allá. Y de golpe la distrae tal cosa y se va por allá. Es muy inestable, entonces es poco confiable y no está en coherencia. Entonces lo que su corazón le propone como camino no lo puede sostener. Entonces vive fragmentada. ¿Sí? De a ratos siente la unión y de a ratos vive en separación. Esa es rayásica. Esa es rayásica. ¿Sí? El sátvico vive en unión consigo, con su estado y con el entorno. El rayásico vive en fragmentación. Es como que adentro suyo hay muchas voces y tiran todos para lugares distintos. Y tiene que ir como negociándose y en general le ganan los deseos antes que la intención. ¿Sí? Y el tamásico vive en separación de lo que siente y en separación de su entorno. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es sattvas, rayas y tamas para cada doya. Así como cortito. Vamos a empezar de abajo para arriba. Si recordamos los doyas, sí es cierto que algunos doyas tienen más tendencia a desarmonizarse para un lado que para el otro. Si recordamos que vata es movimiento, va a tender a irse más hacia rayas que hacia tamas, al menos como primera instancia. El vata le sale casi espontáneamente el rayas, es una fuerza que combustiona constantemente, que se mueve constantemente, está naturalmente agitado. Entonces es naturalmente inestable. Entonces es muy común para vata irse hacia rayas. Entonces vamos a empezar, como el orden vata, pita, kapha, vamos a empezar con vata rayásico, que es una de las cosas, un estado muy frecuente de ver. ¿Sí? Un vata rayásico va a ser una persona que habla sin parar, sin saber la intención, sin saber qué está diciendo, ni por qué habla, solamente habla. ¿Sí? Muchas veces se queja, pero si no, habla. Es una persona que está constantemente ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que está el cuerpo haciendo algo y la mente está allá, en pasado mañana, se va al futuro todo el tiempo. Entonces, está manejando y está pensando en lo que va a hacer mañana. Está cocinando y está pensando cuando tenga que ir a buscar a los chicos y que después va a pasar por no sé dónde. Entonces, vata debe cultivar desde el nacimiento la presencia. Y debe saber que su tendencia natural, aun sin que esté ocurriendo nada grandioso en el entorno, es irse hacia rayas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer vata constantemente? Respirar. Volver a sí mismo. Básicamente es eso, es darse cuenta que se lanzó hacia el mundo exterior sin un sentido muy claro de qué es lo que está haciendo, o sin presencia, debe frenar y respirar. Ya con eso en general enraiza. Y debe tener cuidado de que sus sentidos, cuando él esté lanzado, van a hacer lo que quieran. Y es una persona con muy poco manejo de las demandas de sus sentidos. Entonces uno deja algo arriba de la mesa y se lo comen todo, aunque no quieran. No pueden controlar, pareciera. No tienen límite muchas veces. En esta misma inestabilidad. Y lo complejo es que, como no tienen límite, o sea, es algo que deben cultivar, muchas veces se proponen, bueno, voy a dejarme esto arriba de la mesa y voy a dejarme pasas de uva y las voy a ir comiendo poco a poco a lo largo de esta semana. Y de golpe se dan cuenta un día que se distrajeron con la computadora y se las comieron todas, en una tarde. Dicen, no, pero ¿cómo? Entonces cada vez confían menos en sí mismos. Entonces hay que decirle a vata, no, mira, tu estado natural es hacia la ausencia, hacia el irte hacia afuera.
Y al irte hacia afuera, tus sentidos, o sea, quedas a merced de tus sentidos y de lo que tus sentidos quieran. Entonces, necesitas cultivar la presencia constantemente. Antes de comer, respira. Trata de evitar la ausencia. Vas a tener un encuentro con cualquier persona, frená y respira. Antes de hablar, ¿qué quiero decir? Antes de actuar, ¿qué quiero conseguir con esto? Trata de conseguir ese segundo, ¿sí?, que me permite pensar si esto deseo hacerlo realmente, si mi corazón me lo está proponiendo. Porque si no, Vata vive siendo arrastrado y es como una bola de nieve que crece, 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 cada vez más disarmónica y al final del día no puede parar y no puede dormir. Bien, ¿qué otro de los 3 doyas tiende a ir hacia rayas naturalmente? Pita. La diferencia entre Pita y Vata es que Vata está lanzado al mundo a merced de sus sentidos, que van a tratar de ir satisfaciéndose a sí mismos desenfrenadamente, y Pita tiene siempre un objetivo. Pita siempre está corriendo una gacela, es como un felino, siempre tiene un norte. Lo que pasa es que ese norte a veces lo ciega tanto de todo lo demás que puede hacer un infarto, porque hace 7 días que no duerme y vive a café con tal de durar un poquito más y terminar ese proyecto antes, ¿sí? El típico es un cebado, bueno, es un Pita rayásico, el cebado en general. Entonces, Pita tiene un foco, lo que pasa es que muchas veces ese foco, en vez de salir de su corazón, sale del ego y ahí se vuelve rayásico. Le cuesta frenar también y es una mente igualmente agitada por el deseo, nada más que en vez de estar agitada por todos los deseos de todos los sentidos, hay claramente un deseo de conquista debajo, un orgullo que cultiva sin parar. Entonces, según lo que le hayan enseñado que es un valor a conquistar, Pita va a estar lanzado a eso. Si es poder de dinero, va a querer dinero. Si es poder político, va a querer poder político. Si son mujeres, va a querer mujeres. Si son hombres, va a querer hombres. ¿Sí? Entonces, lo que le hayan metido como programa en la infancia, que es un bien admirable, allá fue el Pita rayásico y no para. Y puede pisotear a quien tenga que pisotear para llegar a alcanzar lo que tiene que alcanzar. No le importa. ¿Sí? Puede tener atisbos de conciencia de, no sé si esto está tan bueno, pero inmediatamente lanzado de vuelta corriendo la gacela. ¿Sí? Y en general, hasta que no se la ponga fuerte contra algo, es raro que frene a reflexionar. Toda su herramienta de inteligencia y de discernimiento está para ver cómo conseguir su presa, nada más, cómo conseguir ese poder, cegado por lo demás. Y en este estado es muy manipulador, porque si sirvo para lo que necesita conseguir, va a ser meloso, comprador, ¿sí? En cambio, si no sirvo para lo que necesito, me va a correr del costado, y si me tiene que pasar por arriba, me va a pasar por arriba. El foco en el Pita no es nunca la persona, ¿sí? Mismo si es conseguir el cuerpo de esa persona, no es nunca la persona dentro, ¿sí? O es el cuerpo de esa persona, o es la empresa, o es... ¿sí? Y cuando lo consigue, se encuentra con su infelicidad, transitoriamente. Y ahí pone otra meta más alta. Entonces el Pita rayásico es ese que le preguntas cómo está y siempre va a estar aprendiendo, circulando, evolucionando, conquistando, pero el bien nunca. El bien es mañana. ¿Sí? Para Pita todo futuro es mejor que hoy, porque está yendo para allá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Quién se desarmoniza habitualmente para tamas? Kapha. Entonces, lo más habitual cuando uno ve un Kapha en disarmonía es que se haya ido para tamásico. Entonces esté completamente estancado. Ese estancamiento de la energía produce un cierto abandono de sí mismo, porque acumula pasado y queda pesado. Entonces es muy común ver a esos Kaphas cafosos, como diabéticos, dejados con las úlceras en las úlceras venosas,
sucios, las uñas sucias, o hongos en los dedos. Es un combo muy común de ver, al menos en las guardias. Entonces, el Kapha tiende a irse para tamásico, se desconecta. Me acuerdo un señor cafoso tamásico que le pregunté, señora, ¿hace cuánto tiene las piernas así de hinchadas, que estaban así? Y ahí hace así, como por el costado, porque tenía la panza. No me había dado cuenta que mis piernas estaban hinchadas. Bueno, esa es una desconexión, una gran desconexión de sí mismo. Entonces, Kapha tiende habitualmente a irse para este lado, ¿sí? Estanca su energía en su propio sur. Bien, Vata y Pitta se pueden poner tamásicos. ¿Cómo sería la versión de un Vata tamásico? Sería una persona completamente a merced de lo que sus sentidos le piden constantemente, pero siendo indulgente inclusive con cosas que sabe que son destructivas, sobre todo drogas. Entonces el Vata tamásico o con tendencia tamásico es este mismo, pero que cae en drogas. Tiene pensamientos de muerte y puede que se suicide, pero es más probable que se suicide de hacer cosas que son temerarias o de mezclar drogas o de hacer cosas que lo exponen, digamos. ¿Sí? Cuando se desconecta de lo que siente, es una fuerza de movimiento desconectada y es muy autodestructiva. Y puede consumir cualquier cosa, puede mezclar cualquier cosa, nada le interesa. Pero en general hay inaccionar en la destrucción, como que es unir hacia eso. ¿Sí? Y el Pitta tamásico es esto mismo, pero con menos códigos y con más desconexión del daño que está causando. Entonces, ese por ejemplo el dealer, el que le va a vender a Vata la droga, ¿sí? Y va a armar un emporio de esto y va a matar al otro del cuartel para tener más poder, ¿sí? Es como esta misma instancia, pero con menos registro del dolor propio y ajeno. Y se va a hacer cosas, se puede llegar a hacer cosas con tal de probar coraje, con tal de probar algo y ganar poder. No le importa perder un dedo, no le importa, como está desconectado de sí mismo. Lo que importa es el prestigio, el orgullo, el poder que gane. ¿Esto se entiende? Sí. Kapha rayásico es más raro de ver, tiene que tener aire en la mente para que se dé. O sea, se puede ver, pero en general son personas que tienen planetas de aire, entonces la mente en realidad está mezclada con Vata. Y por eso uno ve a alguien grande pero rayásico. Vamos a ver estos tres sádvicos, o sea, ¿cuál es la propuesta? La idea es, si yo tengo un dosha, el estado sádvico se me va a proponer más fácil si sigo la corriente de mi dosha y trato de transformar mis virtudes o mis dones en virtudes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, Kapha es por naturaleza una estructura estable, presente, amorosa, empática. Entonces, ¿cómo cultivaría sattvas? Una persona que es Kapha, no que está tamásica, una persona que es Kapha nomás. ¿Cómo cultivaría sattvas? A través del servicio y la devoción. Son dos herramientas que son afines a su carácter y no le van a costar. Entonces uno aprovecha ese camino. ¿Cómo cultivaría sattvas? Una persona Pitta es poniendo todo ese fuego, toda esa capacidad de organización, toda esa capacidad de poner orden y de poner límites sobre todo, para poner el mayor límite que se puede poner en el mundo, el más amoroso, que es sin amor no. ¿Sí? Entonces tienen grandes capacidades de liderazgo, pueden organizar cosas, pueden llevarlas adelante y pueden poner un gran límite a los egos. Tienen la capacidad de discernir cuándo se está hablando desde el ego y cuándo se está hablando desde el corazón. Y poner un freno amoroso, es decir, sin amor no construimos. ¿Sí? Entonces usar su liderazgo y su discernimiento.
discernimiento. Para decir sin amor no. Límite del fuego. Afuera y a uno mismo. Me sale la impaciencia, quiero conseguir esto a costa. No, así no. ¿Sí? Pita se pone irritable muy rápidamente. Y ahí yo necesito usar mi propio fuego para decir, así no le respondas. Respirá, conectá con el amor y después responde. ¿Sí? Entonces, ponerse límites a uno mismo también. Y Vata, ¿cuál es su gran don? La comunicación. Entonces, ponerse al servicio de algo, cultivar la presencia suficiente para escuchar qué es lo que se requiere comunicar de forma creativa, que es su don. ¿Sí? Es entusiasta, puede motivar, transmite alegría cuando está en armonía. Vata. O sea, en disarmonía suele ser una fuerza distractora. Es el clásico que cambia de tema cuando uno quiere hablar de algo serio. Pero en armonía es una fuerza que puede decir, los vatas que conozco en armonía tienen la capacidad de decir cosas a veces muy pesadas de una forma muy alegre, como muy liviana si se quiere. ¿Sí? Porque no hay juicio. Se cuenta con alegría y con entusiasmo como parte de la vida y como parte del aprendizaje. Bien. A ver si me quedó algo. Y una característica positiva de Vata en sattvas es que es muy adaptable. Se adapta rápidamente a los cambios. Entonces tiene la capacidad de brindar su servicio en situaciones que van a requerir adaptarse de diferentes entornos y a diferentes grupos y a diferentes personas. Entonces, ponerlo al servicio de situaciones que tienen cierto cambio es aprovechar su don siempre que esté presente y deseando cultivar esto, si no solamente lo voy a poner más rayásico, ¿no? Pero si esta persona está buscando la presencia, la coherencia y hacer, siempre sattvas implica cierto servicio, yo ya estoy cultivando mi paz interior y comprendo que no quiero desde el ego y que entonces necesito armar una red, que el amor se vuelva universal, que nadie sea más importante que nadie. Entonces, a Kapha el servicio le sale solo y puede cuidar enfermos, puede estar horas sentado al lado de alguien con mucha paz. Pedirle eso a Vata y es por ahí dificultarle un poco su camino espiritual, porque es algo que le va a costar mucho estar 6 horas sentado al lado de alguien. Pero uno le dice, bueno, mira, va a venir un grupo, lo tenés que organizar, llevar a cada uno a su habitación, armar alguna actividad que sea divertida y que conecte con la alegría de vivir. Y eso le va a salir solo, sin esfuerzo, y se va a poner al servicio de algo más grande. ¿Sí? Y a Pita le decís, lo mismo necesito que coordines esto, que me ayudes a discernir dónde está cada uno, qué será mejor para cada uno. Y también es un acto de servicio, pero es un acto de servicio acorde a su personalidad y a sus dones. ¿Sí? Entonces, para iniciar el camino de la devoción o del servicio es mejor empezar por mis propios dones. Entonces no me voy a frustrar tanto y después ir construyendo desde ahí. ¿Hasta acá preguntas? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer un cierre de esto con respecto al tratamiento, que es lo que decíamos. Vamos a suponer que nos vimos a nosotros mismos. Tenemos los 3 estados. Entonces, día a día, momento a momento, quiero ir viendo en qué estado estoy y hacia qué lado lo quiero llevar. Esto suponiendo que la persona tiene previamente la motivación de cambiar, ¿no? Porque si no hay una intención o una motivación, no funciona. Uno construye sobre el deseo de cada uno de transformarse. Entonces, si una persona está tamásica y por algo que le ocurre toma conciencia de que no desea vivir más de esa forma, ¿sí? Y busca ayuda, ¿qué se le va a proponer? Pero quiero decir una cosa antes.
el estado de conciencia de todo fluctúa. ¿Sí? Entonces, la propuesta es, lo que está proponiendo, siento, esta era, por la cantidad de gente que se está moviendo, es ir estabilizando los momentos de presencia o de conciencia, que deje de ser tan inestable nuestra presencia. Entonces, la idea es que si antes fluctuábamos mucho entre despierto, dormido, ¿sí? Y cada vez que nos dormíamos, actuábamos todos los programas o creencias o samskaras que habíamos aprendido en nuestra infancia, de vidas pasadas de nuestros antepasados y demás, caíamos en la inconsciencia y actuábamos dormidos o en ignorancia, como lo llaman acá. Actuábamos hasta la creencia limitante del árbol. Vamos a suponer hay algo que me sorprende atendiendo, que es hay dos energías que son muy difíciles de manejar, dos impulsos biológicos que cuando se presentan rápidamente nos llevan a la inconsciencia, que son la energía sexual y la alimentación, porque son dos fuerzas que acarrean mucho placer. Entonces la tentación de dormirnos y caer en rayas y actuarlos es muy grande. Entonces, algo que me sorprendió al atender es que la energía sexual tiene ciertos programas tabús. Según los programas tabús que bajan en el árbol, es loco ver cómo todos los descendientes actúan hasta el programa tabú. Si el programa tabú es, por ejemplo, cuando te cases solamente puedes tener relaciones con tu pareja, si la persona está dormida va a hacer eso, pero no porque esté eligiendo, ni porque sea buena ni porque sea mala, solamente va a ser hasta ese programa limitante. Si la persona no está deseando crear eso, por ahí es un cáncer de próstata, un problema prostático, porque vive en conflicto con este programa, ¿sí? Porque no hay una elección consciente, esa persona no está eligiendo, no hay libre albedrío cuando no está dormido. Ahora, supongamos que el programa tabú es no se tiene relaciones con personas de la familia. Cualquier persona que no sea de la familia, cuando uno se duerme se puede actuar. Y es curioso como en casos de abuso, la creencia tabú también se ve en todos, la creencia limitante. Entonces, por ejemplo, muchas familias tienen un programa que es, se puede con, o sea, hay otra creencia que es no con niños, por ejemplo. Entonces no se actúa con niños. Otra creencia es no con niños, pero sí con niñas. Y a veces es, por ejemplo, no con niños, sí con niñas, pero no si la niña es de tus lazos de sangre. Entonces uno ve que todas las mujeres en la familia han sido abusadas por personas que no tienen vínculo directo de sangre. Todas. Hijas, madres, abuelas. Entonces fueron abusadas por el amigo del papá, por el hermano del cuñado. No sé, cosas así. El hermano del cuñado, sí. Como vínculos que no eran directamente de sangre, pero que estaban permitidos. Y es sorprendente porque al ver esto uno toma conciencia que no hay una mala intencionalidad tampoco, solamente es estar dormido. Y estar dormido yo no elijo, actúo hasta mi programa. Y así con todo, con la alimentación, con el manejo de todas las energías de todos los sentidos. La voy a actuar hasta lo que mi programa limitante propone. A medida que nos vamos despertando, empezamos a tener momentos en los que podemos como bajarnos del escenario y mirar. Ah, mira, había más de estas opciones. Yo puedo elegir. Entonces empieza a aparecer al estar despierto o al estar consciente, empieza a aparecer el libre albedrío acá, digamos. De momentos donde la humanidad pasó grandes periodos dormido y no eligió, solamente actuó hasta el programa limitante, o como le habían enseñado que las cosas se interpretaban, empieza a pasar que la gente se despierta. A veces son como destellos. Ah, pará, hay otra clase de amor, que no es necesidad. Ah, pero yo puedo elegir entonces, hay otra clase de relación de pareja, hay otra clase de amistad, hay otra forma de ser madre, hay otra forma de ser padre. Yo puedo empezar a preguntarme cómo lo deseo construir con amor. Este momento lo que va proponiendo es cada vez pasar más tiempo despierto.
Ya se viene proponiendo de antes, pero ahora se está haciendo como más masivo. Cultivar la presencia. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo es, a través de la meditación, de buscar momentos de paz interior, de la introspección, el recurso que a mí me sirva para ir hacia adentro, cultivar la presencia suficiente para poder elegir y dejar de ser reactivo a mis programas, sea que los que estos sean. ¿Sí? Por ejemplo, la bioneuroemoción trata de buscar estos programas o estas creencias. Y entonces yo me puedo empezar a elegir. Porque elegimos, pero mucho menos de lo que pensamos. Casi nada. Requiere mucha presencia elegir. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la propuesta? Si yo encuentro una persona que está tamásica, no solamente está dormida, sino que cuando yo le proponga, si yo le propongo que medite y que vaya hacia adentro, lo primero que va a encontrar es algo que no quería reconocer que tenía, que es una enorme cantidad de dolor que se ha generado a sí mismo y que ha generado a los demás. Y se va a dar cuenta que estuvo pero tan dormido que es como que no hubiese vivido un montón de años. Y eso va a ser como un shock doloroso. Entonces, yo no puedo proponerle a una persona completamente desconectada, que ha acumulado baldazos y baldazos de dolor de su vida y no se ha hecho cargo, que se meta para adentro. Se va a suicidar probablemente, va a caer en una depresión más profunda. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando una persona está tamásica? Lo primero que lo tengo que hacer es reconectar con la alegría, recuerde que hay placer en la vida, que hay momentos vitales, y que se empiece a relacionar con otros desde la alegría, porque entonces empieza a hacer una nueva huella, y cuando se meta para adentro, si bien va a ser doloroso y en un momento va a tener que hacerse cargo del dolor que tiene y el dolor que generó, también va a haber generado una huella donde va a poder poner un pie cuando haga ese trámite de ver el dolor, ¿sí? Va a poder apoyarse en la alegría que fue generando. Entonces, el primer paso es pasar de tamas a rayas. Para pasar de tamas a rayas necesito activar el fuego. Acá el fuego va a ser nuestro aliado, porque va a ser la propuesta a la acción, con cierto discernimiento. Le vamos a proponer que empiece a considerar que hay otra forma de definirse a uno mismo y que puede crearse distinto. ¿Sí? Entonces, rayas va a ser una nueva identidad. Para generar esta nueva identidad vamos a meter acción, vamos a meter agitación, por decirlo, agitar su energía. Por ejemplo, le vamos a proponer que vaya a baile, que vaya a teatro, que salga a correr si le divierte correr, que se encuentre con gente, que vaya a bailar, pero no al boliche, a lugares luminosos, alegres, que busque la luz del sol. Vamos a proponerle que vaya poco a poco soltando ese pasado que es como un lastre, porque es un pasado muy tóxico, muy negativo y con muchos programas generadores de dolor. Entonces le vamos a ir proponiendo que vaya sacando, que saque de la casa cosas que no usa, que vaya cambiando sus amistades, que vaya cambiando las personas con las que se relaciona, porque la mayoría van a ser tamásicas. Una vez que la persona ha pasado de tamas a rayas y está a full con la vida, saliendo, haciendo, qué sé yo, por ahí un poco mucho porque se levanta a la mañana y no para hasta la noche y sigue dormida con destellos de despierto proyectado en el mundo, pero al menos está fluctuando entre el placer y el dolor, no está ya solamente en el dolor. Ahora le vamos a empezar a proponer que empiece a generar espacio en su vida, en su mente. ¿Cómo va a generar espacio? Acá le recordamos en rayas que el amor existe, nada más que el amor es un amor personal. Este es mi amigo, esta persona es mi pareja, es todo definido y es por un vínculo donde yo estoy obteniendo algo, o sea, casi siempre me estoy relacionando desde la necesidad. Ahora le vamos a proponer que todo esto que aprendió, que hay alegría, que hay amor, que hay posibilidad de generar contactos, comunicación, redes, lo empiece a abrir lentamente hacia lo universal. ¿Te acordás cómo amaste a esa persona? Sí. ¿Lo podés sentir? Sí.
Inundate de ese amor. Ahora compartilo a otras personas. Considera la posibilidad de relacionarte con otras personas con ese amor. Considera la posibilidad de relacionarte con otras personas con alegría. Uno empieza a proponerle que se dé cuenta que ese recurso que antes parecía generado por algo exterior, cuando voy a baile me divierto. A ver, ¿podés recordar lo que es la alegría de estar bailando? Sí. Entonces ese ya es mi recurso. No necesito ir a bailar para evocar la alegría. ¿Sí? No necesito ir a la clase de mantras para recordar mi paz. Es un estado que tengo que empezar ahora a ir hacia adentro a cultivar. Entonces empiezo a pasar de rayas hacia sattvas, cultivando cada vez más el ir hacia adentro a encontrar eso que antes solamente podía encontrar fuera. Hay un primer estado de sattvas, que es un estado donde yo me voy volviendo cada vez más presente y tengo más paz, y donde empiezo a volverme de a poco libre. No hay libertad si uno es rayásico o tamásico, porque todo lo que obtengo depende del exterior y el exterior yo no lo puedo manejar, entonces no hay libertad. Si bien Rayas tiende a ser controlador y egocéntrico y orgulloso y va a pensar que está construyendo, la realidad es que su estado interior no depende de sí mismo, entonces no es libre. En el estado sátvico yo ya empiezo a ver que puedo, estando en cualquier lugar, en cualquier situación, puedo ir hacia adentro y generar en mí estados de compasión, de amor, de paz, de alegría, independientemente de lo que esté pasando en mi entorno. Y entonces empiezo a ser libre poco a poco. Y empiezo a poder abrir y compartir esto en unión. Me empiezo a poner al servicio. Cada uno de la manera en la que más le resuene. Pero empiezo a entender que soy una pieza de un todo. Entonces mis necesidades personales ya no son tan importantes. Me las voy a cubrir con mucho amor, me voy a acompañar con mucho amor, pero no son más importantes que las del otro. ¿Se respondió? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esto sería la parte de las gunas. Cerramos acá esta parte.